Hoy, hoy vamos a tocar el último tema del proceso del ciclo hidrológico, que es la infiltración. Entonces, me imagino que ya tienen claro el concepto de qué es la infiltración, ¿no? Alguien que me lo recuerde, que eso es muy sencillo, lo vimos en primer seguimiento. ¿Aló? ¿Qué es infiltrar? Eso que es infiltración. Ah, ya. O sea, el significado que escuché. ¿Sí? ¿Qué es? Por eso la infiltra el agua que Cuando el satura el agua suelo, ya ¿no? penetra el suelo, La profe. precipitación, que el agua se infiltra, la superficie, el terreno. Digo yo, es lo que dije al principio. Así es, tal cual. Un concepto muy sencillo. Es el flujo de agua producto de una precipitación que logra penetrar en el interior del suelo. Sin embargo, no toda esa agua que precipita llega a infiltrarse. Resulta que el suelo, pues de acuerdo a sus condiciones físicas, que ahorita las vamos a ver a profundidad, de acuerdo a su textura, a su porosidad, a su estructura, etcétera, deja entrar agua a su interior. Pero llega un momento que si vemos acá, voy a enseñar a ver. Esta gráfica nos indica esto. En un momento, después de una precipitación, en un determinado tiempo, el suelo va empezando a almacenar agua, va dejando entrar en su interior esa agua, es decir, el proceso de infiltración se da naturalmente al principio. Pero en esta parte de acá, que hay como un límite, ya se dice que el suelo presenta una colmatación o una saturación, ya el suelo en su interior dejó entrar gran cantidad de agua, ya se satisfajo la necesidad de humectación que necesitaba y pues en un punto ya el suelo no te va a recibir más agua. En este punto que se le conoce como un límite de submersión, que es este punto de acá, es, es de aquí ya no se está infiltrando el agua. ¿Qué pasa con esa agua? Esa agua se convierte en lluvia neta. La lluvia neta se conoce como el excedente de la precipitación que no se infiltra, pero que se convierte en escorrentía directa o escorrentía superficial. Quiere decir que ya el suelo no me recibe más agua, ya se colmató, ya se llenó en su interior, y luego esa agua que sigue cayendo producto de la precipitación a un determinado tiempo, lo que hace es volverse escorrentía superficial y alimentar entonces los cuerpos de agua superficiales, lagos, lagunas, etcétera, quebradas, etcétera, porque ya el suelo como tal dice, no, ya mi capacidad máxima de absorción de agua, pues se colma todo, se saturó, yo dejo perder esa agua, no entra, y esta agua, entonces la lluvia neta, eh, pasa a alimentar cuerpos de agua adyacentes o superficiales, ¿vale? Ahí el concepto creo que está claro, si no entendieron, pues puedo repetir, no hay problema. ¿Todo bien? Bueno, asumo que sí. Sí. Entonces, en esa primera etapa que les decía, cuando llueve y cae la precipitación al suelo, la primera etapa que experimenta el suelo es satisfacer esa deficiencia de humedad, ¿no? Tiene muy poca humedad. En muchos suelos, no todos los suelos se comportan así, porque hay suelos que son muy ricos en materia orgánica y concentran o retienen muchísima más agua, entonces no requieren o no tienen esas condiciones o falencias en humectación, pero estamos hablando pues en condiciones normales, con suelo que sí requiera. Entonces la primera fase luego la precipitación es esa como satisfacer esa deficiencia de humedad y a partir de allí pues se va infiltrando, se colmata y se convierte en lluvia neta. Esta grafiquita que ven acá es producto de una modelación de infiltración. La parte rojita quiere decir la tasa de infiltración que tuvo un suelo. En este caso fue constante a partir de una variación de intensidad de lluvia. Ahí miren que habían 6 de intensidad, milímetros por hora, otra 8, 6, 4, etcétera. Pero se mantuvo en este suelo
La modelación nos indicó que se mantuvo a un régimen de 0,5 milímetros de infiltración. Entonces, lo rojito fue la infiltración que se generó en el suelo durante cierto tiempo, a 0,5 milímetros. Entonces, realmente los procesos que vamos a ver aquí rápidamente, los procesos que se dan en el ciclo hidrológico, perdón, en el proceso de infiltración, o más bien los parámetros que conocemos o que generan o facilitan esos procesos de infiltración, tienen que ver con procesos físicos. En esta gráfica ven en la parte del eje de las X está el tiempo y en la parte del eje de la Y hay dos variables. La tasa de infiltración en milímetros por hora y la infiltración acumulada en milímetros. Entonces, ¿cómo se comporta esto? Si vemos la curva que no es la curva más clara, la que está decreciendo, esta es I minúscula, que me dice que es el régimen o la tasa de infiltración en un tiempo T. ¿Cómo así? En un tiempo cero, que es el inicio, mi régimen o tasa de infiltración va a ser máxima. ¿Por qué? Porque asumen ustedes que en un tiempo cero, a partir de una precipitación, o sea, apenas va a comenzar la precipitación. ¿Por qué tendré esa tasa de infiltración alta en esa parte en el tiempo cero? ¿Por qué creen ustedes? En el tiempo cero, La mayor tasa de infiltración infiltración, por la no, la tasa precipitación. de infiltración, que es I sub T y minúscula, es máxima. Pero a medida que va transcurriendo el tiempo, va precipitando más, o sea, la precipitación gana mayor intensidad, etcétera, etcétera, va decreciendo mi tasa de infiltración, porque, o sea, Porque ¿entienden el ya se ha concepto? saturado el suelo. Pero, ajá, profe, porque ya cuando está en el tiempo Saturación. cero, pues ya se deduce que no hay ningún, o sea, no hay ningún contacto con ningún fluido en cuanto al suelo. Por ende, pues la tasa de infiltración va a ser mayor porque no hay absolutamente nada allí. Exactamente. Así tal cual como si el suelo puede ser como un recipiente, imagínense un recipiente, llenamos entonces, no sé, abrimos la regadera y a medida que va pasando el tiempo, va transcurriendo el tiempo, el suelo va recibiendo agua y llega a un punto que ya no va a recibir más. En el tiempo cero, obviamente su capacidad de infiltración, su capacidad para recibir toda esa agua es mucho mayor, ¿vale? Entonces estamos bien. ¿Qué pasa al contrario? La parte de arriba, que es la curva más oscurita, es la infiltración acumulada en el tiempo. Es todo lo contrario. En el tiempo cero, la infiltración que está en el suelo, obviamente es cero, porque no hay agua como tal. ¿Sí me hago entender? Y ya en un tiempo mayor, transcurrido un tiempo X, ya la capacidad de infiltración del suelo, o sea, la cantidad de agua que está en el suelo va a ser máxima. Si ven que es pues todo lo contrario, a medida que yo tengo menor régimen o menor tasa de infiltración, quiere decir que mi acumulación en el agua de esa cantidad infiltrada va a ser mucho mayor. Si ven como la diferencia de estas dos fases. Aparte de estos comportamientos, también tenemos los parámetros físicos que conducen a que haya o que se facilite más bien la infiltración en el suelo. Hablamos de conductividad hidráulica. La conductividad hidráulica es esa propiedad física que me va a permitir conducir el agua como tal, conductividad, conducir en el interior del suelo. Esta propiedad está muy relacionada, si ustedes se acuerdan de mecánica de fluidos, si no estoy mal, siempre confundo mecánica de fluidos con hidráulica, que la van a ver apenas. Si se acuerdan de mecánica de fluidos, la ley de Darcy relaciona mucho lo que es el caudal, el gradiente hidráulico, relaciona el coeficiente de percolación, etcétera. Esto se relaciona como tal con la conductividad hidráulica, es la facilidad o es como de hecho, la conductividad hidráulica se da en unidades de velocidad, metros por segundo. Entonces, cuando ya el suelo
se encuentra saturado, que es en esta condición cuando tiene una tasa de infiltración mínima con una acumulación máxima, se le conoce como un suelo saturado. Sí, sí está bien el concepto, ¿no? O sea, lo tienen claro. Cuando esto pasa, cuando hay una acumulación, una saturación del suelo, porque ya recibió la cantidad suficiente que necesitaba, ya no recibe más, etcétera, aparece esa conductividad hidráulica, que es lo que va a facilitar que dentro de ese suelo saturado el fluido se mueva de manera fácil, o sea, se conduzca o se genere ese movimiento. Por eso está muy relacionado con lo que le dije de la percolación, que ahorita lo vamos a ver. Está muy relacionado, ¿por qué? Porque va a facilitar que el fluido se mueva ya en un suelo saturado, ya en un suelo que no te va a recibir más agua, que los poros están ya llenos, los poros del suelo. La conductividad va a conducir como tal el agua en el interior del medio poroso. Tenemos también la capacidad de infiltración, que también es una velocidad, ¿no? Ahorita hablamos de la capacidad de infiltración, que es la velocidad máxima a la que el agua puede ser absorbida por un terreno determinado, por unidad de superficie en unas condiciones determinadas. Es lo que estamos acá. Tiene que ver con la acumulación del agua, ¿no? Pero se mide en velocidad, es decir, qué tan rápido o qué tan lento me va a recibir el agua, esa agua producto de la precipitación. Y en cuanto a la percolación, tenemos que es el movimiento, ¿no? El movimiento del fluido a través de un medio poroso que no está saturado. Acá en la percolación, el medio poroso no está saturado, es decir, que el agua fluye sin resistencia, el agua fluye muy bien, y se conoce como percolación ese movimiento que hace dentro del medio poroso, dentro, ya cuando ya ha penetrado, cuando ya se ha infiltrado como tal. Y la percolación, pues, se da, ¿no? Ese movimiento en el interior del suelo se da gracias o por acción de la gravedad. Entonces, cuando un medio poroso o cuando un suelo no está saturado, se mueve por la gravedad, ¿vale? El agua se mueve, el fluido se mueve por gravedad. Pero cuando está saturado, el suelo lo que lo hace mover es esa conductividad hidráulica o esa facilidad, que es lo que, o sea, KS aparece, que es conductividad hidráulica, cuando ya el suelo está saturado, necesita moverse el agua, entonces esta propiedad física permite ese movimiento. Cuando no está saturado, es la gravedad quien es la que hace pues que ocurra eso, ¿no? Que se mueva fácilmente. Ahí, claro, oscuro. ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno, seguimos acá. Aquí ahora Jairo, duro de suelos. ¿Cuáles serían esos factores, ¿no? del suelo que influyen, o los factores generales, ¿no? que influyen en que haya mayor tasa o menor tasa de infiltración? En el tipo del suelo, ¿alguien me recuerda las estructuras del suelo? Ojo, no es lo mismo, estructura ni textura, son diferentes. Ustedes ya vieron suelos, o están dando, o no sé, me imagino que tienen claro el concepto de estructura del suelo, textura, qué tipo de textura hay, qué tipo de estructura, ¿alguien me recuerda eso? Profe, vamos en geología. Y no han dado geología. ¿Cómo? Estructura, digo. Sí, estructura del suelo. No, que Salomón dice que la dan en geología, y mi pregunta es que si no han dado geología. Sí, profe. O sea, eso, o sea, esa estructura no es lo mismo de la, o sea, lo que se encuentra en lo que hace referente a la morfología de las piedras y todas esas cosas. O sea, la granulometría de las cosas, o sea, de las piedras y eso. Sí, está muy relacionado con eso. De hecho, las estructuras parten más que todo como tal de la partícula, la morfología de la partícula, cómo es esa partícula, la forma en el suelo. Y la textura está relacionado
cómo se Con la estructura. distribuye esas partículas en relación a su tamaño y a su porosidad. Entonces, en la textura, si se acuerdan del triángulo, no sé si lo han visto ya, el triángulo de texturas que me permite a mí determinar qué composición de limo, qué composición de arena, qué composición de arcilla tiene un suelo. Y la estructura, se lo voy a mostrar en una fotico que está ahora acá. Esta es un tipo de estructuras diferentes, ¿no? Entonces, esta estructura del suelo, ¿a qué se les, o cómo la pueden llamar? ¿Cómo está? O sea, ¿qué forma tiene? La que está señalada con el cuadrito. No, la otra, aquí es. Ah, Talud, ¿qué es eso? Un tipo de suelo. No aquí, no aquí Ah, en qué nuestra tipo, pues, por eso, pero estructura viene siendo estructura del el tipo de suelo. La Ajá. estructura, bueno, le voy a como indicar así. Hay estructuras tipo granulares, estructuras tipo blocosos, estructura tipo laminar. Mira que este es más que todo laminar. Si ve que se comporta como lámina, estilo Ujú. láminas, y hay estructuras de tipo, ay, ¿cuál es la otra? Columnar o prismática. Entonces, esta parte de acá es una estructura de tipo granular. Si ven que hay más, o sea, es más gránulos, más como fragmentado el terreno. En cambio, esto está como más compactado y más, rocoso. sí, de manera rocosa, laminar, estilo laminar. Entonces, así como hay diferentes estructuras, las voy a mencionar otra vez para que las copien y las tengan en cuenta. Granular, blocosa, eh, columnar o prismática y laminar. Esas cuatro. Y las texturas, ahí pues hay esas tres fundamentales que las conocemos: limo, arcilla y arena, pero también hay combinaciones de estas. O sea, un suelo no es netamente, hay suelos sí, pero hay suelos que tienen combinación, un porcentaje de limo, un porcentaje de arcilla, otro porcentaje ¿cómo es que es? De arena, etcétera. Hay suelos francolimosos, en fin, eso ya es con un triángulo de textura que, de acuerdo ya a un estudio en campo, uno determina qué tipo de textura maneja el suelo. Entonces, ya saben, textura, arena, limo, arcilla. Estructura, blocoso, laminar, columnar o prismático y blocoso. Y ahí ya me perdí, hombre. Granular, blocoso, laminar y columnar o prismático. 4. Entonces, dependiendo de esa textura y esa estructura, así manejaremos las tasas de infiltración. Entonces, aquí yo les preguntaría en la imagen, ¿cuál creen que de este tipo de suelo, que es granular y este laminar, en cuál de estos dos suelos se genera mayor infiltración? ¿Qué dirían ustedes y por qué? Laminar, profe. ¿Por qué? Porque, o sea, por los poros que tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, Pero dime, señálame cuál, la izquierda o derecha. Ojo, este el es que la está laminar, señalado con este es el cuadrito. laminar y este es Profe, es que yo no le veo el punte, o sea, el punterito se lo veo como lento. Ahora mismo lo tiene, aunque ya cambió. Granular. Anda, niños. Yo ahí señalando a la loca. El que tiene el recuadro rojo es granular. Ese. Ujú. Y el que tiene pues Este, el amarillo es laminar. Eso no es como rocoso, profe. sí, pues. Sí, pero en estructuras. Ujú. Yo diría que en el granular hay mayor infiltración. Exactamente, así es. En el granular hay mayor infiltración. ¿Por qué? Por los poros, ahí los poros están más separados y mayor saturación hay, mayor contenido de agua tiene, mayor presión de poro en el suelo. Y en el otro los poros están más
juntos según lo de suelo, pues, teniendo que suelo. Están más juntos y retiene menor contenido de agua. Sí, y sí. Espérate ahí, ve. En esta parte del laminar, el movimiento del agua para penetrar como tal en el suelo es mucho más, ¿cómo les digo? El agua va moviéndose como está el terreno. El terreno está laminar, el agua está buscando como tal una grieta. Dice Sebastián que no hay como espacios para entrar. Entonces se mueve de manera lineal, por decirlo así. Cae la precipitación, el agua empieza a hacer esto, buscando dónde meterse e infiltrarse. Es decir, que va a ser menor la capacidad de infiltración en suelos laminares o en suelos blocosos como tal, por la estructura. En cambio, como lo dijo Olga y Sebastián, granular, los gránulos van a permitir el paso fácil al interior del suelo o el medio poroso. Entonces, en el orden este que les dije de las 4 estructuras, quedaría así: mayor infiltración, suelos, granulares. Luego le seguiría suelos columnares o prismáticos, que no son se asemejan un poco más al granular. Luego le seguiría el blocoso y luego el último, el laminar. El laminar es el que genera menor infiltración o menor paso de agua en su interior. Hablando de texturas, entonces, ¿cuál creerían que tiene mayor infiltración en las 3 texturas que conocemos de los suelos? Que me fui bien, profe, que fue lo que dijo, que en cuál de las texturas de suelo hay mayor infiltración. Ajá. En la granular. En la El granular, suelo profe. granular tiene mayor infiltración que uno arcilloso. Ojo, textura, ya hablamos de estructura. Ya. Pero, o sea, Las ¿qué? 3 texturas que conocemos, que les dije ahorita cuáles eran. No, en casa no la escuché ese. Bueno, si no es Sebastián y Olga, hay 7 más conectados, 8 más conectados, por favor. Profe, la verdad, yo tampoco las escuché. No sé. Jesús, Jairo, Salomón, Dayana, Derian, Dairo, Andrés, ya me sé todos los nombres. Repíteme la pregunta, profe. Exacto, Roberto. Que, bueno, ya hablamos, ya creo que quedó claro el tema de las estructuras, las 4 estructuras. Ya les dije que el tema un suelo granular presenta mayor infiltración. Luego le siguen los suelos columnares o prismáticos. Luego serían los blocosos y al final los laminares, los que presentan menos infiltración. Ahora nos vamos por la parte de de la textura, que son 3: arena, arcilla y limo. Arena, arcilla y limo. De esas 3, ¿cuál ustedes consideran que tiene mayor infiltración? Ya, la arena. Exactamente. Y luego, Y En dijo ese arcilla y orden, limo. profe. Arcilla y En ese luego le orden. sigue el limo. Al no, al revés. revés. ¿Por qué? La arcilla No, o presenta sea, una porosidad muy reducida. O sea, los mayor suelos presión. arcillosos se conocen como suelos pesados, con gran cantidad de materia orgánica, suelos que la humedad o sea, son muy buenos para retener humedad en su superficie. Por eso es que al llover esos suelos se ven tan pesados, que es lo que provoca los barros y ese lodo pantanoso, toda esa cosa bien pesada, esa textura bien pesada. Son suelos arcillosos cargados de mucha materia orgánica. Entonces, esos suelos son buenísimos para retener agua, buenísimos. Y el paso de este va a ser lento, va a ser poquito, o sea, va a salir muy poquita agua hacia el interior del suelo como tal, o de la material poroso. Mientras que, como lo dijiste muy bien, Sebastián, en la arcilla en la arena presentan los poros bastante grandes. Eso es, o sea, cuando vamos a la playa vemos que
llega el mar a la parte de la playa y ¡puf! Se va enseguida el agua y así va. Por eso, por la granulometría que presentan las arcillas. O sea, los poros son de diámetro bastante grande que permite el paso fácil del agua al interior del suelo. Los limosos se asemejan un poquito, o sea, los limosos son de estructura intermedia, ni tan cargados, ni tan poros tan estrechos, ni tan grandes, es decir, están como en la mitad más o menos. Entonces, su infiltración vamos a ponerlos de segundo lugar y de último lugar la arcilla, que es la que menos infiltración o paso de agua deja entrar, sino que la retiene en su superficie, por eso son suelos cargados. Entonces allí ya tenemos que según el tipo del suelo, así va a ser pues la tasa de infiltración, mayor o menor. Ya ahí les queda claro entonces, estructuras, las 4 que mencionamos, la textura, las 3 que mencionamos y cuáles entre esas es el orden para que penetre el agua fácilmente al suelo. En cuanto al estado del suelo, disculpen ahí no traduje, pero creo que se entiende, si no pues ahí va. En el estado del suelo, entonces consideramos la humedad. Un suelo húmedo tendrá mayor infiltración o menor infiltración. ¿Qué dicen ustedes? Menor Tiene infiltración. mayor o Tiene mayor ¿Cómo? infiltración. No, ¿Un suelo pero eso húmedo tiene depende. mayor o menor? menor Con infiltración. respecto al que está bajo de compactación, sí. Tiene menor. Tiene menor. Menor. Tiene menor porque Ajá, sí, ya está húmedo. Exactamente. ¿Se acuerdan que les dije al principio que la primera fase de la precipitación o de la infiltración, perdón, cuando precipita es satisfacer las necesidades de humedad del suelo? Si un suelo es seco, obviamente está feliz de recibir esa gran cantidad de agua y la deja penetrar fácilmente. Pero si es un suelo ya con bastante humedad, pues lo que va a hacer es como está saturado de humedad como tal, ya tiene agua en su interior, lo que va a hacer es que ese suelo, esa agua que llega se va a convertir en escorrentía superficial, porque ya llenó satisfajo sus condiciones de humedad, ya tiene lista, ya está bastante húmedo, entonces esa agua no la quiere, entonces ¿qué hace? El agua se va para escorrentía, alimentar otros cuerpos de agua. Entonces un suelo con porcentaje de humedad alto va a infiltrar menos agua. Ahí se explica A lo de la curva que comparación, explica ahorita, ¿no, profe? La de la tasa exactamente, en tiempo cero. exacto. Así pasa también, al contrario, perdón, pasa cuando hay un suelo seco. Cuando tenemos un suelo seco, lo que les dije ahora, recibe gran cantidad de agua porque necesita humectarse. Entonces, los poros como están prestos a recibir como es que a almacenar esa agua que es producto de la precipitación. Estos suelos húmedos, Sebastián, están muy relacionados con los suelos arcillosos. Como les dije ahorita, son bastante cargados, húmedos, retienen. Entonces, por eso entonces va a ser también, también lo comparamos con la textura arcillosos, ya les dije que es la menor infiltración. De igual forma, tienen mayor humedad, dejan pasar menos agua. En cuanto a la compactación, un suelo compactado, ¿creen que tiene mayor o menor infiltración? Está relacionado con los arcillosos. Menor infiltración. menor. Exactamente. Es decir, compactación quiere decir que su granulometría está muy unida y muy cerrada como tal. Igual que como les expliqué ahorita, como un suelo arcilloso, los suelos arcillosos son compactos, son pesados, etcétera, es el mismo comportamiento. Entonces, hace que el agua al entrar pues tenga mayor dificultad. En cuanto a la cobertura del suelo, la vegetación, consideran que un suelo que tenga mayor vegetación tiene menor o mayor infiltración. Menor infiltración.
por el tema de Por el tema de anterior, la de, ¿cómo que se llama? intersección. Eso, por la intersección, profe. O sea, ya la precipitación no va a caer de igual manera al suelo, porque hay cosas que interceden en su rumbo, en su paso. Por ende, pues va a haber una retención de agua en ella, y ya las partículas que caen al suelo, pues van a ser menores. Pero, espérate un momento. Si yo Algo. tengo esa intersección, Una pregunta. alguien que debate, vamos a debatir. Interesante. ¿Quién más dice Profe. algo diferente? Yo, Jesús. O sea, yo Listo. opino que hay mayor infiltración. O sea, ¿Por qué? ¿por qué? Por lo que están los agentes, como están los árboles, ¿verdad? Ellos también van a, de pronto, a sonar agua, o sea, van a hacer de que el terreno, o sea, tenga humedad, pero ellos absorben. Y al ellos absorber, entonces quitan humedad al terreno, o sea, eso quiere decir que cuando llueve, o sea, el terreno va a absorber más. O sea, supongo ya que en mi ignorancia. Listo. Dos ideas interesantes de debatir. Entonces, quiero saber la opinión de quién piensa igual que creo que Olga fue la que dijo y pues, Jesús. O sea, ¿qué opinan los demás? ¿Con qué ideas se van? Yo digo que la infiltración en ese caso, pues lo que dices eso es cierto, pero tardaría más en llegar el agua al terreno del suelo, ya que pues lo que ha dicho pues la planta retrasa el tiempo de precipitación llega a la superficie de la infiltración, porque como dice, se quedan en las plantas y la cobertura vegetal y tardaría más en llegar. En ese proceso podría pasar, no sé si hasta evaporarse, no sé la verdad, pero diría que tenía mejor infiltración por eso, el suelo. ¿Quién más Poco dice vegetal. otra cosa? Me escucho postura. Profe, yo una vez vi una imagen, o sea, no sé qué tanto tiene que ver. Una vez vi una imagen donde había una corriente de agua y llegaba un bosque y se retenía. Cuando no estaba el bosque, la corriente de agua era más fácil que pasar. O sea, yo pienso de que como está eso, pues de pronto hay mayor absorción, mayor retención, o sea, hay mayor infiltración de agua. Pienso yo, no sé. Bueno, ya voy a definir esto. Jesús, tocaste un tema interesante. Yo creo que lo dije el primer día de clase que estábamos hablando de las generalidades, de por qué es importante la Lo hidrología y viste en todo eso. Facebook. Y Los les manglares. dije que les recordé que lo que pasó en Mocoa, creo que les puse ese ejemplo de la inundación tan tremenda. De hecho, lo estamos viviendo ahora con el fenómeno del Niño. En Mocoa, que se salvó un barrio completo que estaba adyacente a un bosque de agua, un bosque de agua, a un bosque que permitió, o sea, todo este bosque sirvió como esa barrera viva o barrera natural para que la velocidad con la que venía el río disminuyera y no afectara como tal a la población. Fue el único barrio que se salvó en esa inundación gracias a un bosque que había sembrado hace 30 años. Exactamente. Lo que dice Olga y lo que dice Sebastián tienen algo de razón, pero ojo, hay que tener en cuenta la intensidad de la lluvia. O sea, la intercepción, eso pasa, tiene como tal la hoja o el follaje como tal, va a tener un tiempo determinado en el que él te va a almacenar el agua. Y también va a depender de la intensidad con la que está lloviendo, pero va a llegar a un punto que esa agua se va a desbordar, o sea, lo que te va a hacer es retrasar, y lo dijiste muy bien, retrasar un poco el tiempo en el que el agua va a llegar al suelo. Y dependiendo de esa intensidad de la precipitación que esté en ese momento, así va a ser la evaporación o no va a ser la evaporación. ¿Por qué? Porque si hay una intensidad fuerte, el agua va a Profe, una caer. pregunta. Sí, Dayana. O sea, entonces ya no dependería del terreno, sino de la intensidad de que está corriendo el agua para que pueda realizarse la infiltración. Profesora, pero yo la verdad pienso que, bueno, igual yo hablé desde la perspectiva de una precipitación, ya pues hablando desde la perspectiva de que dice Jesús, pues obviamente ya son diferentes. O sea, yo hablé de menor infiltración respecto a la precipitación.
A la vegetación será. Eso, de la... Pero Sí, o sea, espérense que Pues, no me han terminado, no he terminado de hablar. Un momentico. Entonces, obviamente en la intercepción, si tenemos una intensidad mayor, el agua va a retener hasta un punto. O sea, ya después la hoja como tal no va, bueno, el follaje como tal de los árboles ya se van a desbordar porque sigue lloviendo. Obviamente su capacidad máxima de retener como tal el agua para que se evapore va en un punto, va a dejar de funcionar y el agua va a descender al suelo. Entonces, eso también, o sea, influye también la intensidad de la precipitación. Si yo tengo una intensidad de precipitación bastante bajita, o sea, muy poquita, obviamente hasta llovió que 15, 20 minutos, obviamente se da más la intercepción porque el agua pues alcanzó a retener esa poquita agua que cayó, esa de producto de la precipitación, y se evaporó y ni siquiera tocó el suelo. Eso es un caso. Pero lo que dice Jesús es importante. Si se acuerdan, la vegetación como tal es parte fundamental. O sea, ella es la... Ahí me estoy escuchando. ¿Aló? Ya. está La duplicando, yo no sé por qué. vegetación, ajá, la vegetación permite absorber agua, son muy buenas absorbiendo el agua, así como el caso de Mocoa que permitió eso, así tal cual va a funcionar. Producto de una intensidad bastante fuerte de lluvia, la vegetación, gracias a las raíces, va a absorber toda esa agua que llega al suelo y obviamente por el movimiento radicular, esas raíces como están profundas va a generar o va a facilitar la infiltración como tal, porque las raíces son las encargadas pues de también absorber toda esa agua y alimentar el suelo y ya conocemos todo ese proceso. Entonces, obviamente, el tipo de vegetación va a influir muchísimo. Si yo tengo un suelo desnudo, un suelo seco, sin ningún tipo de vegetación, cuando llueva, imagínense un campo de fútbol, tipo así, suelo sin ningún tipo, una cancha sin grama, ¿no? De esas de tierra como tal. Cuando llueve a altas intensidades, la fuerza del agua impacta muy fuerte en el terreno, lo que va a ocasionar que el terreno se erosione como tal. O sea, el impacto del agua, de las gotas de agua, cuando llueve pues, a gran intensidad, se erosiona como tal, ni siquiera se infiltra. El agua se erosiona y lo que pasa ahí es como una escorrentía de sedimentos. O sea, vemos ya el barro correr, no sé qué, en un suelo que no tiene ningún tipo de vegetación, un suelo totalmente desnudo, o sea, sin ningún tipo de vegetación. Entonces ahí vemos que la infiltración no se genera. Se puede generar sí, digamos que sí se da, pero no en un porcentaje que uno diga que comparándolos, pues va a ser mayor infiltración cuando tenemos vegetación, ¿vale? Por las raíces como tal. El sistema radicular de la planta permite la absorción del agua y si está absorbiendo el agua, sabemos que las raíces están en el interior del suelo y están generando infiltración, así tal cual. Mientras que un suelo seco, desnudo, un suelo sin cobertura vegetal, lo que se dan son procesos erosivos por la fuerza con la que impactan las gotas del agua en el terreno, provocando erosión y provocando más bien escorrentía de sedimentos o escorrentías pues bastante cargadas. Entonces ahí creo que está clara la cuestión. O está dudoso. No, está bien. Bueno, en cuanto a la topografía, un suelo con pendiente pronunciada tendrá mayor infiltración o menor infiltración. Hello, Yo diría que menor infiltración. ¿por qué? Por el tipo de terreno, pues estaría inclinado y al estar inclinado, pienso yo que no va a tener el tiempo suficiente para infiltrarse. Claro, está Muy bien, dependiendo bien. muy bien, exactamente. Obviamente las condiciones del terreno y la inclinación que presenta permite entonces el movimiento o facilita la escorrentía más que todo que la infiltración. El agua se va a mover en como está el terreno, y es decir que se va a
se va a volver escorrentía superficial, va a alimentar otros cauces de cuerpos adyacentes de agua, etcétera, ¿vale? A comparación de un terreno con una pendiente pues bastante baja, en donde eso, Sebastián, tocas un punto clave, la retención, o sea, cuando llega el agua, como no se va a escurrir fácilmente, como no tiene las condiciones de pendiente, va a retenerse un poquito más tiempo en el terreno, lo que va a permitir que se vaya hacia abajo, que se percole, que se infiltre dentro del medio poroso. Entonces ahí la pendiente juega un papel fundamental para que haya mayor o menor infiltración. En cuanto a la orientación del sol, ¿qué pasaría ahí? En terrenos que le pega directamente el sol, o en laderas en donde el sol está, o los rayos del sol están incidiendo mayor a un lugar, a una topografía en donde no hay tanto presencia de sol o las radiaciones son mínimas, donde habrá mayor infiltración. Entonces, Donde no hay obviamente, pues radiación donde solar. pegue ¿Cómo? Donde no hay radiación solar, en ese caso sería, Exactamente. si hay mayor radiación, ahí es evaporación, que es cuando llueve con calor. Vale, exactamente. Hay mayor evaporación cuando la incidencia de los rayos solares es mayor. Muy bien. En cuanto a la morfología, el relieve. Si yo tengo un suelo llano, eh, a comparación de un suelo con depresiones, con baches, si me hago entender, ¿a dónde va a tener mayor infiltración? ¿El suelo con baches y depresiones o un suelo más o menos llano, plano? Con el de depresiones, profe. Exacto. Porque Porque el agua se acumula. ¿Por qué? O lo... exacto, exacto, Luis, así es. El agua se va a favorecer el almacenamiento en superficie por un tiempito más, por un mayor tiempo, y va a hacer que entonces que se genere la infiltración. A partir de ahí, en cambio, si yo tengo un poco suelo plano, pues favorece un poquito que el agua no se quede por más tiempo en el terreno, sino que tal vez se pueda infiltrar. Escurrir. El tema de la alimentación, me refiero a alimentación, es cómo llega el agua al suelo. Pues ya sabemos que de forma natural, gracias a la precipitación, y de forma artificial, ya se asocia a los sistemas de riego. Entonces, si yo tengo una irrigación o un sistema de riego, que puede ser de dos tipos, ¿no? El de aspersión, todo el mundo conoce los aspersores, y el sistema de riego por goteo, que es más dosificado, más controlado, se calibra, etcétera. ¿En cuál creen ustedes que tiene mayor infiltración? En un suelo con un sistema de aspersión, ¿no? Con estos que van a todas las direcciones que prácticamente tienen más similitud a una precipitación, ¿no? Un suelo con un sistema de aspersión se parece más a una lluvia normal que a un suelo dosificado, con suelo con un sistema calibrado que les da exactamente las condiciones de humectación a ese suelo porque pasa por ese sistema de goteo por goteo. Entonces, ¿cuál de esos dos tendría mayor infiltración? Es mi pregunta. ¿El de aspersión o el de goteo? Yo estaba diciendo que se me fue el internet. yo acá en mi ignorancia, yo pienso que el de goteo, porque el de los aspersores, pues al dar mayor cantidad de agua, pues va a permanecer mayormente saturado que el de goteo. Pienso yo acá en mi ignorancia. Alguien dice lo contrario. No U sé qué otra tal. cosa.
¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál en los sistemas de irrigación, ya sea por aspersión o por sistemas por goteo, eh, cuál de los dos presenta mayor infiltración? El de aspersor, ¿no? ¿Por qué? Pues pienso yo aquí porque, profesora, por ejemplo, poniendo el ejemplo de lo de la cancha, ellos lanzan el líquido o sea, por todos lados pero va a permanecer ahí constante por cierto tiempo. Entonces, pienso que por eso. Vale, sí, señorita. ¿Sabe, Como les profe? ¿Sabe dije, qué entendí? al- O yo como la pregunto, disculpe, profe. ¿Sabe qué entendí yo? ¿Sabe? Que un terreno que ya sea que esté por aspersor o por goteo, cuando hay una precipitación, o sea, eso fue lo que entendí yo. Yo no, pensé que yo dije eso de precipitación es diciendo que la aspersión se comporta como una precipitación, así como lo dijo hoy, como tal. Un mm, sistema porque es constante y porque está en todas las direcciones. ok, Entonces, profe. se comporta como una precipitación, lo que permite entonces que en algún momento esa agua llegue al subsuelo, a la parte subterránea. Mientras que el calibrado por goteo, pues ya tú sabes que están dosificando la cantidad, ya saben lo que requiere como tal el cultivo, no sé, X, para crecer, para satisfacer sus condiciones físicas, etcétera. Entonces, todo tan medido, pues obviamente se limita como tal la tasa de infiltración que va a llegar a eso. No, Entonces, profe, lo que sí, yo entendí como tal, o sea, como le digo, o sea, yo pensé que cómo se comportaban esos terrenos, o sea, después de ese proceso, o sea, yo dije, no, como el de por goteo, pues lleva menos agua cuando hay una precipitación, pues va a absorber más, y como el del aspersor, cuando hay una precipitación, pues como va a estar por lo general saturado por los aspersores, pues va a infiltrar menos agua. Pensé yo que era de acuerdo, de acuerdo. Ok, ya te entendí. ¿Qué pensás? Bueno, chicos, entonces, Profe, una pregunta. sí. Ahorita a mí se me fue el internet y volví a entrar y me dice que está grabando la clase y que 3 minutos con 21. Porque acabaste de entrar. Por eso sí, pero la anterior sí la que guardó. O no sé cómo sería. Sí está grabando todo. Sí, está grabando. ella Bueno, está grabando todo, si no llevas 3 minutos tú en la clase. ajá. Ajá, Está bien. Se termina la grabación cuando ya no haya nadie. Bueno. exactamente. No importa que te salga. Bueno, Sebastián, pero no escuchaste esto último. No, cuando Irrigación hizo la pregunta, precipitación. no, nada más escuché ¿Cómo? cuando hizo la pregunta. Bueno, hablamos que la alimentación del suelo se da por dos causas, de agua, perdón. La alimentación de agua al suelo llega por precipitación de forma natural y por sistemas antrópicos, que sería por el tema de riego. Entonces, ya sea riego por aspersión o riego por goteo. Entonces, concluimos todos que hay mayor infiltración cuando se da un riego por aspersión, porque se comporta como una precipitación, porque está en todas las direcciones, es constante el flujo, etcétera, etcétera, y en algún momento pues llega a penetrar esa agua al suelo. Mientras que un sistema de riego por goteo, todo está librado, todo es dosificado, la cantidad de agua exacta que requiere el cultivo X para satisfacer sus necesidades, etcétera. Entonces, obviamente, la tasa de infiltración va a ser menor. Sí va a haber, en todos los casos hay, ojo, hay infiltración. Lo que estamos hablando es de la proporción, cuándo es mayor, cuándo es menor. Pero pues es un proceso del ciclo hidrológico y siempre van a haber todos los casos. Lo que hablamos siempre es de cantidades significativas de acuerdo a los procesos. Entonces, de aquí todo está bien, claro. Si hago un quiz de esto, solo de esto, todo ready, Oh, fine. No, mentira, no, mentira. pregunten. ¿Ya no les quedó claro ahí? Todo.
Los que hacen Sí, falta, o sea, si no alcanzan todos hoy a pasar los que hacen falta, porque es que no se conectan, entonces va a tocar ponerle preguntitas de este tema también, en lo de quién quiere ser millonario. O hacer un quiz relámpago ahí en el campus. Jóvenes, nos quedan 2 clases. Nos queda la clase del lunes, que no es festivo, gracias a Dios, en donde vamos a terminar el tema de infiltración, porque hoy hablamos como más teoría. El lunes que viene sería la parte de la hoja de Excel, explicarles la hoja de Excel, el modelo, etcétera. Y el viernes, que es nuestra última clase en teoría, la última 27 de noviembre. gaseosa con pan, Eh, profe. ¿Cómo? Me va a mandar la gaseosa con los panes ese día, profe. Sí, se le llega a domicilio. El viernes haríamos un taller en clase de infiltración en grupos. Entonces, ya ahí cerraríamos el tema del seguimiento del semestre. Ya esto se acabó y feliz año para todos. Me profe, no se complica el live. Profe, un poco de proyecto que entregar para la otra semana. Y si va a ser en clase, o sea, en mi clase que van a hacer el taller, no siquiera es para que lo entreguen en la próxima clase, no. El taller va a durar las 2 horas de clase y al final me entregan, lo suben en la plataforma y ya salen de mí. Profe, no se le olvide que hay compañeros que se les va la luz justo a las 4 de la tarde y le llega después de 6. Entonces tiene que dar un poquito más de tiempo. Bueno, les doy más tiempo, no hay problema, pero ya el viernes salen de mí, no se preocupen. El próximo. Bueno, ya esto le hablamos de las diferencias acá. Bueno, Se va a poner en eso, profe. Usted sabe que nosotros sabemos. sí, eso me gusta. Pero cuando están participativos, porque hay unos días que ni se les escucha la voz, nada más 2 que hablan y ya. En fin, estamos hablando ahora para como que quede claro un poquito lo de la porosidad y la granulometría, cómo es el movimiento del fluido, el movimiento del agua en el interior del suelo a partir de diferentes distribuciones de granulometría. En esta primera imagen, espérense, como tal los gránulos hacen parte como tal o se relaciona más con el concepto de la morfología de la partícula, ¿sí me entienden? La forma en la que está la partícula, el tamaño, etcétera. Y los poros están relacionados con los espacios vacíos que hay entre partículas. Hay que como a veces se confunde, ¿no? Que el poro no sé qué, no. Cuando hablas de poros son espacios vacíos que se generan entre las partículas. La granulometría como tal es la partícula, el tamaño con el cual, o la morfología de esta partícula. Entonces, en esta primera, bueno, otra cosa. Aquí pueden existir poros cerrados y poros abiertos. Los poros cerrados obviamente no permiten fácilmente o más bien es muy, pues, bastante difícil que el agua se empieza a mover dentro del poro como tal, dentro de los poros como tal del suelo. Mientras que un poro abierto, pues, facilita como tal la comunicación o el fluido que se mueva fácilmente en el interior del medio poroso. Aquí en esta imagen, si ven el cursor, no sé si está es el primer cuadro, notamos que hay una no homogeneidad o las partículas son de diferentes tamaños, no presentan una uniformidad, por ponerlo así, en el tamaño de los gránulos como tal, de las partículas como tal del suelo. Cuando yo tengo una distribución no homogénea, ¿cómo es la salida? ¿Cómo es la salida del agua en este medio poroso? ¿Cómo creen que es la salida? ¿Abundante, mediana o muy reducida?
En una morfología homogénea. No, no homogénea, que Yo es digo que es el primer recuadro. Fluida. ¿Por Yo digo que qué? Fluida, ¿Por qué? fluida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? porque como no es homogénea, profe, pues los granos como tal no se compactan muy bien, no Tiene tienen esa menor compenetración, recorrido. digamos, permiten, digamos, Exactamente. el flujo. Pues le digo que es todo lo contrario. ¿Y por qué? El de la música Explique. la puede apagar, gracias. Muchas gracias. Resulta que como yo tengo diferentes distribuciones de tamaño en el medio poroso, tengo grandes, pequeños, medianos, muy pequeños, etcétera. Esos poros que se forman, es decir, esos espacios vacíos que se forman en el medio o en medio sí, de como tal de las partículas, esos espacios vacíos, por no tener ese tamaño homogéneo, hay pequeñas partículas que pueden ocupar el espacio vacío que me genera entre dos partículas. Es decir, que dentro de un poro se pueden alojar muchas partículas, pueden tapar los poros, pueden hacer que se colmate y que no, como tal, no va a haber ese movimiento fluido porque ahí está obstruido los poros del suelo por partículas que caben en esos espacios, porque no hay una distribución de tamaño uniforme. Entonces, aquí está la respuesta. Es muy pobre la salida del agua. ¿Por qué? Porque el agua va a encontrar, vean acá, poros cerrados, poros obstruidos, poros que están llenos de partículas porque ocuparon sus espacios y no permitieron el flujo constante del agua y la salida que va, o sea, el agua no va a tener por dónde salir realmente. Entonces va a ser muy difícil, va a haber unos, sí, espacios, ok, pero lo que va a salir acá no va a ser la gran cantidad que llegó al suelo. ¿Por qué? Porque hubo mucha obstrucción de poros cuando hay un tamaño de distribución de granulometría diferente. Cuando los gránulos tienen diferentes tamaños, la salida del agua va a ser más dificultosa. Por eso, por la obstrucción de poros gracias a las partículas. Caso contrario, pasa cuando tenemos una granulometría uniforme, que es la última que está acá. Aquí, ¿qué pasa? Los espacios que hay entre gránulo y gránulo, es decir, los poros que hay, los espacios vacíos, pues se van a respetar. ¿Por qué? Porque tienen un mismo tamaño, entonces el agua va a circular fácilmente por esos poros que no van a estar obstruidos, no van a estar tapados, sino que funcionan con eso, como espacios vacíos que van a permitir la circulación libre del agua en el interior del medio poroso. Entonces acá sí el agua sale muy bien, la salida del agua es perfecta, pasa rápidamente y sale. Ojo, es lo que pasa, es que aquí se obstruye, aquí se obstruye. Si yo tuviera todos los gránulos grandes, por decirlo así, una arena, que los gránulos son grandes, pero si todos están grandes, eso sí, el agua va a fluir rápido, va a fluir rápido. Si yo tengo todos los granos pequeños, pero están, o sea, son pequeños, no va a haber ese inconveniente que se vayan a obstruir poros por pequeñas partículas que quepan en esos espacios vacíos. ¿Sí me hago entender? Y en suelo homogéneo no hay entrabamiento. ¿Ah? En suelo hay homogéneos no hay entrabamiento, o sea que conexión entre un grano y el otro. Sí, o sea, sí, se puede presentar, pero en términos generales es esto. Pero ¿cómo así entrenamiento? No te entiendo esa Entrenamiento, no, palabra. entrenamiento, entrenar. No, profe, no. Que se conectan entre un grano y el otro ya. Entrabamiento, dije yo. Ah, ok, ok. Depende de la textura, depende de la estructura, lo que vimos allá. Pero en términos generales, este es el comportamiento del agua en el interior, pues según la distribución o el tamaño de la granulometría. Entonces, cuando hay una uniformidad en el tamaño, ya sea arcilla, sea grande, sea pequeña, sea mediana, pero que hay una uniformidad en su tamaño, va a facilitar esa circulación. Cuando hay de todo, grandes, pequeños, medianos, el
los poros pueden entrar entonces a obstruirse por las partículas, que hace que el agua no salga tan fácilmente. En este que es término medio, también pues va a salir moderadamente el agua, porque no son tan grandes, pero tampoco son tan pequeños las partículas, por la granulometría, perdón. Entonces sí puede haber muy buenos espacios entre ellos de poros para circular el agua, pero también hay unos que sí se pueden obstruir, pero pues la salida como tal acá en este segundo recuadro es moderada. ¿Qué más les digo? Bueno, en cuanto a la porosidad cinemática, es decir, el movimiento del agua, cinemática, velocidad, ¿saben? Del fluido en el interior de los poros se mide por esta fórmula: volumen del líquido que puede circular sobre el volumen total de la partícula. Si uno saca el volumen, esto me va a dar entonces la porosidad cinemática. Es decir, me va a dar, como se cancelan las mismas unidades, me da 100 unidades, entonces puede ser en porcentaje o puede ser sin unidades, pero lo que me da es la relación entre la circulación del líquido en el medio poroso o de acuerdo a las partículas en las que está el suelo o las que contiene el suelo. Eso en cuanto al tema de la granulometría. ¿Qué hora es? 5:26. Voy a esperar un momento, voy a ver quiénes, para ver si están conectados, para saber a quién les voy a... Sebastián está conectado, que hace falta. Salomón está conectado. Jonedy está conectado. No, no sé. No, profe, Ahí ya él sale que pasó. está conectado. Está conectado. Lo único que no está conectado. Jonedy, ¿y tú por qué no hablas? Jairo, Derian, Juan José, yo no sé quién es el otro. El resto del mundo. Él está No, desconectado. solamente falta Sebastián, faltan por 2 Sí, falta yo. preguntas. Salomón, 2 preguntas. Jonedy, 2 preguntas. Eduardo no ha hecho ninguna. Y se conectó Eduardo. No, ¿verdad? No, no está conectado. Andrés Neira, 2 preguntas. Que sí, pero tiene problemas del micrófono. ¿Quién? Jonedy. Eduardo. El que escribió fue en el chat. Eduardo, oye, tienes como 4 clases que no te conectas. Por ahí, siempre que me toca reportar asistencia, está Eduardo ahí. Luis Toro está conectado, me debes 2 preguntas. Y Dairo, ¿está conectado Dairo? Claro, Profe, ingeniera. Juan José no se pudo conectar porque no tiene luz. Bueno, Juan José ya pasó. Ya pasó. Bueno, jóvenes. Ay, Dios mío. Me duele la garganta. Entonces, vamos a ver si terminamos esta parte y dejamos modelación para el lunes. Bueno, Profe, ustedes una saben pregunta, que el ¿cuándo inician el suelo, parcial? no vamos a hacer parcial el viernes. Ay, pero me escucho la voz chillona que tengo y me da algo en los oídos. El viernes próximo es un taller en clase, entonces el que no se conecte el viernes próximo pues pierde la nota de clase del taller. Uy, pero fue como así grave. Grave. Profe, no sé, porque acá hay que supuestamente se va la luz el viernes, no sé. Fuerte. No, sí, pero profe, es aquí que van a de quitar, verdad sí se va todos los viernes grave. van a quitar la luz. Viernes de Joder, qué 4 a leche. 6 te dijeron que se iba a la luz. De hecho, sí suele pasar, profe. Es que eso que no No hay un entiendo. A reporte. todo el les mundo se le va a ir pasa. a luz, a todo el mundo. Fernando, Es yo que le mandé siempre el les reporte. pasa, Olga, y eso no Oiga, es profe, tan... venga acá. No pasa, pero sí, no está la excepción. ¿Ah? ¿Qué pasó? Yo vengo llegando. ¿Qué pasó? Se Terminó revolucionó la el gente. parcial.
Bolaño, profe. Como así que viene llegando. Se le fue el internet igual Profe, lo que para pasa mí. es que fui al baño un momentito y regresé. Cuando yo Ay, encuentro eso, Pero no, o sea, pensé que ibas a decir que vengo llegando a la clase. Mija, de suelo es uno, mija. no, uf, no. Parciales son los uno. Yo sí me Eh, acuerdo todavía. de Sí, mongólico. yo también me acuerdo más o menos. bueno, hombre, vamos a terminar este tema. Son las 5:30. Bueno, ¿qué les decía? Ustedes saben que el suelo se comporta o tiene, es la matriz más completa del ambiente, ¿no? Porque en el interior está gran contenido de agua, gran contenido de, pues, aire o gas y obviamente la materia sólida. Entonces, es un microambiente lo que se da en el suelo por tener esas tres fases o esos tres componentes de la naturaleza. Aire, agua y la parte sólida que es el mismo suelo. Entonces, para determinar la porosidad total, es decir, el porcentaje de poros que tiene un suelo, eso se hace en laboratorios. Se han hecho laboratorios de suelo. Conocen del método gravimétrico cuando había presencialidad, cuando las cosas eran mejor, en esa época de laboratorios. Han hecho métodos gravimétricos en suelo. Gravimétrico es que. Hacen someter al suelo a procesos térmicos para disminuir humedad, es decir, Ah, secar el suelo. sí, en el horno, sí. Vale, La densidad. vale. Bueno, entonces para conocer ese porcentaje de porosidad total del suelo, hay que someterlo a procesos térmicos en secados para reducir como tal o eliminar como tal de la matriz suelo los componentes de aire, es decir, que se evapore el contenido de aire y el componente líquido, es decir, que la humedad se pierda y pueda tener un suelo seco o un suelo neto, solamente materia sólida en él, para por diferencias de pesos, yo puedo determinar cuál es el peso total o el peso real de ese suelo. Ya, porque ya le he quitado como tal el componente líquido y el componente aire al someterlo a temperaturas altas para reducir su parte y que solamente me quede esa parte sólida. Entonces, la fórmula para determinar la porosidad total del suelo está por el volumen vacío sobre el volumen total del suelo. ¿Qué es el volumen vacío? Lo que les dije, al eliminar el líquido y al eliminar el gas, cuál es el volumen que me quedó de ese suelo y el volumen total, que es el peso o el volumen del suelo que con estos dos partes, ¿no? Antes de someterse como tal al proceso de secado. Esta ecuación también se reescribe de esta manera. El volumen vacío que les dije acá es la diferencia entre el volumen total menos el volumen del suelo seco. Si yo hago acá separación de denominador, es decir, volumen total lo comparto con el primer numerador, el primer número acá del numerador, el volumen total, menos volumen seco menos volumen total, me queda así la ecuación. Esto con esto sería 1 y este sería volumen, ay, no me enreda, volumen seco sobre el volumen total. Y sabemos que el volumen pues está relacionado con la densidad y la relación de las masas volúmicas. Entonces, a esto se reescribe en términos de densidad de esta manera. 1 menos el volumen seco va a ser la densidad como tal real del suelo menos la densidad aparente. Así se reescribe como tal la ecuación del método, para calcular el porcentaje de porosidad total que contiene el suelo. Entonces, esto está
N es en porcentaje, es decir, me dice cuánta cantidad de poros posee el suelo que estoy estudiando. Aquí hay unas tablas que de acuerdo al tipo de suelo uno va y consulta cuál va a ser su densidad real y cuál va a ser su densidad aparente. Si ven, por ejemplo, esto está en francés, pero aquí traduce suelos minerales, tiene de 2600 a 2700 de densidad real, kilogramos por metro cúbico. Los suelos con gran contenido de materia orgánica presentan de 1200 a 1500 kilogramos por metro cúbico. Los suelos orgánicos suelos orgánicos están entre 1400 a 2000 kilogramos metros cúbicos, pues la densidad del agua, ya saben, 1000 kilogramos por metro cúbico, y la del aire pues varía entre 1 y 1.5 kilogramos por metro cúbico. Eso como tal es un suelo de densidad real, las densidades reales de acuerdo al tipo de suelo. Si yo estoy estudiando un suelo arcilloso, limoso, francoarenoso, etcétera, hay tablas como tal que ya estudio en campo, hecho en campo, ya pues se convierten en estándares y uno va y consulta cuánto es la densidad de un suelo tal, etcétera, etcétera. La densidad aparente seca es ya cuando se somete al proceso térmico que les expliqué en el método gravimétrico, y miren acá cómo pues se reduce bastante. Aquí pues no está tan comparado con lo que está acá, pero bueno. De un suelo con gran cantidad de minerales, 2700, este es un suelo turbio, suelo, que no me acuerdo la traducción exacta. Bueno, traduce como un suelo pesado. Y la densidad es mucho menor porque ya se supone que ha pasado por por un proceso térmico que redujo pues gran contenido de aire y de agua en el interior, de 200 a 1500 kilogramos por metro cúbico. Suelos limosos o arcillosos bien estructurados varían entre 1000 a 1500, y los suelos arenosos entre 1400 a 1700. Aquí hay más. Bueno, aquí ya relacionamos entonces los tipos de suelos con la porosidad y con la permeabilidad. Entonces, tipo de suelo, grava, las gravas tienen tamaño de poros bastante grandes, ¿verdad? Es decir, que la porosidad va a ser mayor, 25% en este caso. Y si yo tengo mayor porosidad, mi permeabilidad es mayor o menor. Me acabó el agua. Suelos con mayor porosidad, la permeabilidad es mayor o menor. Hola. ¿Cómo, profe? Suelos con gran cantidad de poros. Es factible que haya permeabilidad, si saben qué es permeabilidad, ¿no? En mayor proporción o en menor proporción. En mayor proporción, profe. Exactamente. Ahí está, de igual forma está ahí como las relaciones, ¿no? Entonces aquí dice, grava el 25%, tiene una porosidad del 25% y una permeabilidad de 3.10 a la menos 1 metros por segundo, es decir, la velocidad con la que se mueve el fluido en el interior del medio poroso. Si ven, a mayor tamaño de la partícula, en este caso gravas, arenas, son grandes, los poros son de diámetro extenso o mayor, obviamente van a facilitar que el agua se mueva fácilmente. Cuando ya se reduce como tal los poros, como la arcilla, aquí está 0.1% de porosidad, muy, 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 muy pequeño. Entonces la permeabilidad, pues, se hace un poco más resistente el suelo a que penetre y que circule fácilmente el líquido o el fluido en el interior de este. Entonces, si ven que disminuyó acá 5 por 10 a la menos 10 de permeabilidad en la arcilla. Ya hemos hablado un poco de eso.
Y aquí me muestra una modelación de un sistema radicular en un horizonte, o sea, un perfil de un suelo. Hicieron esta parte este corte, ¿no? del suelo y modelaron las raíces de la vegetación que estaba allí en esta parte de acá, en esta gráfica. Lo azul es el agua, lo verde son las raíces. Entonces, si ven que cuando la raíz, o sea, cómo el sistema radicular influye en la infiltración, lo que hablábamos cuando decíamos lo de la vegetación. Un suelo, pues permite entonces la raíz que absorba el agua y que el agua penetre fácilmente al suelo y otro porcentaje se va para la vegetación. Pero si ven cómo es el comportamiento, cómo el sistema radicular influye que haya esa infiltración. Lo verde es las raíces, lo azul sería el agua que circula alrededor de ellas y baja, parte baja, otra sube a la vegetación, etc. Bueno, esta imagencita, para que vean aquí la distribución de poros, perdón, de gránulos, que son los amarillos, la distribución de estos gránulos prácticamente son pues homogéneos. Y miren que fluye fácilmente el agua en los poros o en los espacios vacíos que hay en su interior. Mientras si yo tengo acá pequeñitos, grandes, muy grandes, medianos, entonces ya ahí se va a presentar lo que hablábamos de la obstrucción. Bueno, ¿cómo se mide la infiltración en campo? ¿Qué hora es? 5:40. Es el dispositivo que mide la infiltración, se conoce como infiltrómetro. Se lo componen dos anillos de metal, uno más pequeño que otro, en donde se le adiciona el agua y se mide como tal el nivel que va bajando hacia la superficie. Yo prefiero ilustrárselo por videos a que yo les esté comentando. Vamos a ver un video de 2 minutos, 3 minutos, para que se lleven mejor el concepto de cómo funciona el infiltrómetro, ya que no hay pruebas de campo. No se me olvida activar el sonido. Me voy a descargar así. A continuación, desarrollaremos los siguientes apartados. Objetivos a lograr con la realización de la práctica. Breve introducción sobre los aspectos teóricos más relevantes. Materiales empleados. Indicaciones sobre la consecución de los objetivos. Explicación sobre cómo tratar la actividad hidráulica de un suelo en condiciones de saturación mediante la técnica de doble anillo o de los anillos de Muntz. La experiencia se realiza directamente en condiciones de campo, evitando así el muestreo y sus posibles errores. El uso de dos anillos concéntricos asegura que se evalúe únicamente el movimiento descendente del agua, puesto que al llenarse ambos anillos de forma simultánea, la velocidad del flujo lateral es despreciable frente a la rapidez del agua descendente, que inicialmente avanzará en condiciones de no saturación. Los materiales empleados son doble anillo, tapa y martillo, olla de medición con su correspondiente dispositivo de anclaje y cinta métrica, cronómetro, sistema de aporte de agua, parcela de suelo. En la metodología a seguir deberemos respetar los siguientes pasos.
Clavar los anillos en el suelo firmemente y al unísono, hasta una profundidad de al menos 10 centímetros. Es recomendable utilizar para ello la tapa suministrada con el equipo, golpeando en su vástago central para evitar el vaivén de los anillos, pues este provocaría la formación de un hueco perimetral por el que se fugaría el agua con rapidez. Seguidamente colocaremos el dispositivo de medida de nivel de agua, compuesto por una boya y una cinta métrica, y llenaremos los anillos, comenzando siempre por el situado en el exterior. Deberemos hacerlo con la mayor rapidez posible, pero en cualquier caso sin alterar la estructura natural de la superficie del suelo, protegiéndolo del impacto del agua si fuera necesario. A continuación pondremos en marcha el cronómetro, anotando el nivel del agua en ese instante y en intervalos de tiempo preestablecidos. Al principio de la experiencia el suelo estará seco y el nivel bajará más rápidamente. En cualquier caso, no es recomendable que el descenso del agua supere los 2 centímetros. Como sabemos, la velocidad de circulación del agua será mayor cuanto mayor sea el tamaño de las partículas del suelo. Por lo tanto, la textura de este es la que determina el intervalo de tiempo que debemos dejar transcurrir entre una medida y otra. Deberemos ir rellenando los anillos de agua a medida que ésta se infiltre, siendo aconsejable que la diferencia entre la altura máxima y la mínima no sea muy elevada. Para obtener los resultados deberemos completar una tabla en la que aparezcan todas las medidas tomadas durante la experiencia. En la segunda columna se anotarán los tiempos correspondientes a cada lectura y en la tercera el nivel alcanzado por el agua en el anillo interior en ese instante. Restando a cada dato de altura el correspondiente a la lectura anterior, obtendremos los milímetros de agua infiltrados en el intervalo de tiempo transcurrido entre las dos lecturas, anotándolo en la columna número 4. Recordar que cada vez que rellenemos el anillo interior deberemos anotar la altura correspondiente al nuevo tiempo de partida. La tasa de infiltración, expresada en milímetro hora en la última columna, es la relación existente entre la cantidad de agua que se infiltra y el tiempo que se emplea en hacerlo. Cuando a tiempos de lectura iguales le corresponde
Se durmieron. Bueno, ya se llevan como una idea de cómo se maneja el infiltrómetro, los dos anillos, cómo se vierte el agua, sobre todo la precaución de que el agua que se vierta no se salga, por eso le pusieron como una esponjilla ahí para que se hirviera y que el golpe del agua al vertirlo no fuera tan fuerte. Y luego medían diferencia de altura con con el aparato que tenían ahí y con eso pues contrarrestaban cuánta cantidad de agua pasó al medio poroso. Vamos a aprovechar